Dios te bendiga, y gracias por acompañarnos. Este es un mensaje de la serie Parábolas de Jesús, del pastor Gerardo Osuna. Se aproximan los últimos días. Jesús ya les había dicho a sus discípulos que Él estaba a punto ya de morir, de ser entregado, que los sacerdotes principales y también los escribas y fariseos habrían de tomar su vida y de crucificarlo. Jesús ya les había dicho a sus discípulos y en diferentes ocasiones les dijo: voy a entregar mi vida, yo voy a ser tomado, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Los días se aproximan, Jesús continúa allí en el templo, están teniendo eventos, el centro de toda esa provincia, no solamente de Judea, pero también de Galilea. La gente, familias venían y no viajaban por autobús, no tenían coches, no, caminaban para llegar al centro que era el templo. Y allí era donde era el gran orgullo de todos los judíos, de todos los israelitas. Jesús está aquí, es después de la entrada triunfal. Jesús sabe que a pesar que le están aplaudiendo, que aunque le están diciendo hosana en las alturas, aunque Él está sanando, está haciendo maravillas, prodigios, y la gente, la multitud está diciendo hay algo distinto en este hombre. Algunos saben que es el Cristo, el Mesías, que es un profeta, que es un maestro, un rabí, y están ansiosos por escuchar de Jesús, quieren ver los milagros y muchos de ellos quieren recibir aún un milagro de Jesús. Pero sabe Jesús que hay un conflicto entre los principales sacerdotes y Él mismo. Y no se está deteniendo Jesús para decirles directamente de lo que ellos han dejado de hacer. Jesús les dice: fue responsabilidad tuya haber sido luz para todas las naciones, pero no lo hiciste. Debiste haber dado fruto, pero viviste solamente con la apariencia y no diste fruto. Entonces Jesús, dentro de todas las enseñanzas, empieza a hablarles de una manera fuerte, muy fuerte, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes principales. Y mientras que Él está teniendo esta interacción, entonces sale de allí del templo. Los discípulos vienen. Jesús sabía ya en su corazón lo que iba a acontecer, lo que se aproximaba, por el dolor que Él habría de pasar. Jesús ya sabía. Y están afuera del templo, los discípulos vienen a Él y le empiezan a comentar: mira qué bonito está, y empiezan a hablar acerca de los diferentes edificios allí del templo, el pórtico de Salomón y cuánto, el gran orgullo de todo israelita. Jesús lo ve y en vez de aplaudirles por esa grandeza del templo, Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Ustedes están enfocados, están tan enfocados en las cosas materiales, y Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces llegan al monte de Olivos y los discípulos, porque Jesús ya les empieza a hablar que los va a dejar, pero que Él va a regresar. Los discípulos, así como le hicieron la pregunta, así como le pidieron a Cristo que les enseñara a orar, ahora los discípulos están pidiendo: dinos, ¿qué va a suceder? Dinos, ¿cómo van a estar las cosas? ¿Cuándo vas a regresar? Y allí en Mateo capítulo 24 Jesús se sienta y les habla acerca de su regreso. Y les dice: habrá guerras, nación contra nación se levantará. Habrá rumores de guerras, habrá terremotos, habrá hambre, pestilencia. Se levantarán falsos profetas. Algunos dirán que son el Cristo, no les creas. Otros vendrán aún haciendo señales, maravillas, prodigios, y engañarán a muchos. Pero esos son solamente el principio de los dolores, dice. Porque a muchos de ustedes los van a matar. A muchos de ustedes sus vidas van a ser entregadas. Muchos de ustedes van a perder la vida por causa mía.
Y Jesús en medio de todo eso, Jesús discutiendo, hablando de lo que habría de acontecer durante ese lapso de tiempo cuando Él muere, resucita y después su segunda venida. Él está hablando durante todo ese tiempo. Y Jesús menciona algo bien interesante. Jesús ve a los corazones de la humanidad y dice: el ser humano no ha aprendido. Ya está en la historia cómo me he manifestado vez tras vez, cómo mi presencia ha estado en medio de ustedes y aún sus corazones siguen preocupados por las cosas de este mundo. Y Jesús les dice allí en Mateo capítulo 24 versículo 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente estaba más preocupada, estaba tan enfocada en sus propias cosas. No le creyeron a Noé. Y Jesús les está diciendo: la misma actitud que hubo durante ese tiempo, que ustedes todos saben lo que sucedió, es la actitud que habrá cuando el Hijo del Hombre, cuando yo regrese. Van a estar tan enfocados, la humanidad va a estar tan enfocada en sus propias cosas, que la maldad aumentará y por causa de eso el amor se enfriará. Pero cuando yo regrese, lo que voy a encontrar es que toda la gran parte de la humanidad va a estar tan enfocada en sus propias cosas, en sus propias ambiciones, que no van a estar atendiendo, no van a estar respondiendo al llamado de Dios. Se va a hacer como en los días de Noé. Noé enfocado en construir el arca y nadie se arrepintió, nadie le hizo caso, hasta el día cuando Noé entró al arca, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No van a entender, no van a captar. Les vas a estar diciendo, les vas a estar hablando, les vas a compartir el mensaje de Dios y no van a estar respondiendo porque en su corazón va a estar inclinado hacia sus propias cosas. Sí, no van a entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que vean el regreso de Jesús, hasta que se llegue ese día. Porque cada uno de nosotros, recordemos esto, cada uno de nosotros vamos a compadecer delante de Dios, ya sea el día que muramos o si Cristo regresa. Sí, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y si Cristo viene antes de que muramos, entonces seremos transformados. Este cuerpo morirá y recibiremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Pero qué difícil es que hayamos pasado nuestra vida, la vida entera, enfocada en cosas de esta vida, de este mundo, preocupados, enfocados en asuntos de esta vida y que hayamos hecho las cosas de Dios a un lado. Y cuando estemos delante de Dios, ¿cómo le vamos a responder? Entonces Jesús está compartiendo con ellos, con sus discípulos, y a Jesús le duele. Entendamos esto, a Jesús le está doliendo el hecho que vez tras vez Dios está extendiendo su gracia, su misericordia, su amor, y su vida está a punto de ser entregada. Él está a punto de morir por la humanidad y para que la humanidad entonces le responda de una manera que no le importe, donde no capte, donde no entienda, esté más enfocado en sus propias cosas. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces lo que hace Jesús, les presenta varias parábolas. Y dentro de estas parábolas, una de las parábolas bien reconocidas es de las 10 vírgenes, de las 5 prudentes y 5 insensatas.
que estuvieron, que lo que enseñan es, el punto es, debes estar velando, debes estar preparado, porque en cualquier momento te puede sorprender la muerte, o también en cualquier momento Jesús puede aparecerse. Puede venir Cristo, su segunda venida. Y ninguno de nosotros sabemos, solamente Dios sabe la hora y el día. No lo sabemos, por lo tanto debemos cada día, y Jesús le está diciendo con esto con urgencia, estén todos ustedes preparados, porque no saben cuándo voy a regresar. Y de repente, para sorprenderlos y que ustedes no estén preparados, entonces les dice Jesús: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, esto es lo que está pasando. Jesús le está hablando de la actitud, de cómo debemos nosotros estar dedicando nuestro tiempo, a qué debemos nosotros estar dedicando el tiempo, a qué nosotros debemos darle importancia. Y algo hace aquí Cristo. Lo que hace es, dentro de estas parábolas que les está compartiendo, menciona una parábola, y esta es la que vamos a estar enfocándonos esta mañana. Menciona la parábola de los talentos. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra talentos, que literalmente equivale casi a 20 años del sueldo de un obrero, un talento, ¿sí? Entonces, literalmente es una moneda, es una cantidad, ¿sí? Y habla acerca, habla de la parábola de los talentos. Y para nosotros, talento son las diferentes habilidades, las diferentes destrezas que nosotros tenemos como seres humanos. Y la tenemos en la palabra en español y también en inglés, talent. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor y podemos distinguir los talentos de diferentes personas. Y hay una conexión aquí porque no solamente está hablando de la moneda, y ahorita vamos a estar entrando a eso, pero también habla de las habilidades, porque todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, el concepto, la mentalidad judía es que todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos viene de parte de Dios. El hecho que nosotros tengamos vida es de parte de Dios. El hecho que tu corazón está latiendo, todavía no hay una explicación médica. ¿Cómo es que de repente empieza a latir el corazón? No saben cómo todavía, no encuentran una explicación. El hecho que podamos respirar, la distancia que se encuentra el planeta Tierra del Sol, la inclinación que tiene, todo con exactitud, con precisión, para que nosotros podamos estar viviendo. Dice, todo es un regalo de parte de Dios. Entonces, si nosotros tenemos ciertas habilidades, si nosotros tenemos ciertas destrezas, algunas inclinaciones, por ejemplo, tenemos nosotros aquí personas quienes cantan muy bien. Y algunos otros diríamos, por favor, a mí me encantaría poder cantar. Cante nada más en la regadera, por favor, ahí en la ducha, cante nada más y ya, que allí se quede. Recuerdo de niño, hace unos cuantos años, que mira, qué malos. Recuerdo de niño que desde muy temprano siempre me llamó la atención todo lo que tuviera que ver con tecnología, ¿sí? Yo desde niño, y me imagino que muchos, yo quería ser astronauta, ¿sí? Me fascinaba todos los temas del espacio y lo que tuviera que ver con tecnología, con diseño también. Entonces, desde muy niño, tendría unos 5 o 6 años, fue cuando empezaron a salir los relojes digitales, ¿sí? Entonces los tíos, yo estaba fascinado. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ¿qué? Fascinado por relojes digitales. Sí, eran la gran novedad, ¿sí? Pues muchos no sabían cómo programarlos, cómo ponerles la fecha y la hora, ¿sí? Entonces los tíos me los traían para que yo se los programara. Y todavía me acuerdo, me traían el reloj y ahí estaba yo programando. Desde muy chico me llamó siempre la atención las cosas de tecnología. Andábamos en el remate, en la pulga.
Sí, nos íbamos los domingos, ya sabíamos, por la mañana a Ceres, California, allí al remate. Entonces me encontré el primer videojuego que yo tuve, ¿sí? Y le dije a mi papá, cómpremelo, papá, cómpremelo. Ok. Entonces ya llegué a la casa, invité a todos los amigos y vi a ver cómo lo conectaba al televisor y todo. Tuve que ahí pelar unos alambres para estarle, y le dije a unos amigos, miren, mientras que nosotros aquí jugamos, tú allí quédate atrás de la tele para que se pueda ver. Y fascinados con un juego que la bolita nada más le hacía pipí, pipí, pipí. ¿Se acuerdan de ese? O vamos a cambiar, tiene ese juego, algo que parece como el tenis, vamos a poner el del hockey también. Y lo que eran nada más 2 botones, uno le decía así y ahí estabas. Sí. Fascinado, sorprendido. Entonces mi papá desde muy temprana edad vio que yo tenía esa inclinación por todo lo de la tecnología. Entonces él lo que hizo es, desde niño estuvo diciéndome, ¿sabes qué, mijo? Deberías estudiar electrónica. Y estudiar electrónica en aquellos años, no estamos hablando de computadoras, estamos hablando de arreglar televisores y radios y así, cosas que tuvieran con la... Y entonces lo que él hizo, porque vio que me estaba llamando mucho la atención, una ocasión que andábamos en una segunda, pero ahora en Nebraska, en Alliance, Nebraska, él ve una computadora, una de las primeras computadoras, una Commodore, ¿sí? Y él lo que hace, invierte una fuerte cantidad, y era una cantidad fuerte, probablemente no para hoy día, pero para aquel entonces era una fuerte cantidad. Compra esa computadora para que yo tuviera mi primera computadora. Entonces no es que tuviéramos suficiente dinero, no. Éramos una manada, éramos 7 escuincles. Entonces imagínense, para hacer esa inversión, mi papá, porque él vio esa inclinación. Entonces a los 14 años, los meses que pasábamos en México, terminé la secundaria y en vez de irme a la prepa, me fui al Instituto de Sistemas Administrativos Computacionales, ¿sí? A estudiar programación. Por primera vez, allí enfrente a una computadora, una Apple IIe, con los floppies así grandes de esos. Y yo súper fascinado, estuve en una escuela allí en Monterrey. Yo tenía mi computadora donde empezaba ya a ver el lenguaje de programación basic y todo. Y allí empecé, y después de la primera semana, nos encargan una tarea. Y la tarea era nada más, queremos que al tú poner, por ejemplo, el número 56, tú escribe un programa para que la computadora le dé vuelta y te ponga 65. Entonces yo llego allí a la casa y me empiezo a escribir mi primer programa. Regreso el siguiente día a clases y para mi sorpresa, yo fui el único que pudo resolver ese problema. El tiempo fue pasando, me llamó mucho la atención de programación, que los programas que yo escribía, los maestros me pedían que los compartiera con la clase porque eran mejores que los que ellos tenían. Entonces, siempre tuve esa inclinación de computación. Miren, yo sé que algunos se quejan porque tengo esta tableta aquí en vez de estar usando los rollos de la Biblia. Hay personas que me critican porque no tengo púlpito. No me gusta tener púlpito, me critican porque no uso una Biblia para estar predicando. Aquí tengo muchísimas Biblias, ¿sí? Pero siempre me ha impactado, me ha llamado mucho la atención la tecnología. Entonces todo lo que ustedes están viendo, lo de la pantalla, esto y eso, siempre me ha llamado mucho la atención. Y saben, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos diferentes inclinaciones. Y el asunto es, ¿qué estamos haciendo? Ven, yo creo honestamente que se han pasado los años y ustedes tienen, allí escondido tienen ciertos tesoros, pero porque no le dedicaron tiempo, porque probablemente no los motivaron desde pequeños,
no desarrollaron ciertas habilidades. Yo sabía, miren, sí, fui entrenador de fútbol, coach de fútbol. Sí, ahí en la high school fui. Pero para jugar fútbol, no, pues Templo Calvario nos ganó cuando yo estaba en Cornerstone. Sí, el hermano Octavio, ahí fue la primera vez donde nos vimos, sí. Estuvimos jugando, ¿se acuerda, hermano Octavio? Sí. Pues yo estaba, sí, alto, tenía la apariencia con el pelo largo, parecía argentino, che, sí. Pura apariencia nada más. Pero yo sabía que las piernas angoloteas así, nada más, popotitos, no se ría de eso. Entonces yo sabía que para los deportes y eso no era tan bueno, pero para otras cosas sí. Y cada uno de nosotros tenemos ciertas inclinaciones, tenemos ciertas habilidades. Y ¿saben lo peor? Que se vayan pasando los años y que no, mínimo exploremos, que no se siente usted allí con una guitarra, con un piano, o que a usted se le ha estado viniendo cantos y que usted tome la decisión de sentarse a escribir y que usted permita con lo que Dios lo ha bendecido, lo que Dios le ha dado, ese talento, esas habilidades, esas destrezas, que se empiecen a desarrollar para que sean de bendición. Y yo creo que aquí entre nosotros, y también me cuento yo, ¿sí? No hemos desarrollado ciertas habilidades, no hemos descubierto ciertas áreas de las cuales Dios nos ha capacitado, porque no hemos dedicado el tiempo, porque no hemos pasado el tiempo. O vaya, hemos preferido hacer otras cosas. Entonces Jesús se detiene y les comparte esta parábola de los talentos. Vamos allí, a Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros podríamos hacer varias preguntas aquí. ¿Qué quiere decir este asunto de los talentos? Aunque directamente se está hablando de finanzas, aquí podemos nosotros hacer la conexión que la idea
la idea judaica es que todo lo que uno tiene, todo lo que hemos recibido, lo tenemos de parte de Dios. Entonces, lo que hemos recibido, si alguna habilidad, si algún don, si aún dinero, si alguna propiedad, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. Ahora tenemos a estas tres personas, a uno le entregaron 5 talentos, y el enfoque no es por qué a este le dio 5, por qué a este otro le dio 2 y por qué al otro le dio 1. Ese no es el enfoque es qué hicimos, qué hicieron con esos talentos. Ese es el enfoque. Entonces podríamos nosotros cuestionar, bueno, al ver nosotros que el que recibió un talento y fue y lo escondió, ¿por qué fue castigado? ¿Acaso no estaba simplemente utilizando la precaución? ¿Acaso nosotros no aplaudimos y lo tomamos como un valor el hecho que una persona sea precavida y que esconda lo suyo? Vean, hay una fábula de Esopo, del avaro y el oro. Y esto es lo que hizo. Hay una conexión aquí. Este señor vendió todo lo que tenía. Y con ese dinero lo que hizo fue y compró una barra de oro. Entonces la barra de oro fue y la escondió. Y todos los días iba a ver allí donde había escondido esa barra de oro. Hasta que un día uno de sus vecinos dijo, pues, ¿por qué está yendo tan seguido a ese lugar? Lo siguió a escondidas. Va y se da cuenta lo que había. Entonces llega, cuando ya se había ido este señor, llega, escarba y se encuentra la barra de oro. Entonces se la lleva. El próximo día viene esta persona, este señor, llega y ve que está el pozo descubierto y que alguien se había robado su barra de oro. Le da tanta tristeza que se empieza a estirar, a jalar los pelos, y era tanto su dolor y sufrimiento que el otro vecino entonces ve cómo está padeciendo y le dice, ¿por qué estás así? Y dice, pues alguien me ha robado mi barra. Entonces no te preocupes. Mira, no, hombre, por eso no te preocupes. Ve, encuentra una piedra, esconde la piedra y ya. Si a cabo no estabas haciendo nada con el oro. Eso es exactamente de lo que está tratando aquí. Cuando optamos por esconder, porque no es un asunto de cuánto nosotros tenemos, es de nosotros poderle confiar a Dios. ¿Ven? El hecho que esta persona le haya tenido temor, haya tenido miedo, no temor donde estás atónito, anonadado de quién Dios es, más bien donde le tengas miedo. Y Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo, más bien Dios quiere que podamos confiarle. ¿Ven? Y cuando uno le confía a Dios, uno puede venir con lo que Dios le ha dado a uno. Y uno tomar ese paso y atreverse. Empezar a explorar en diferentes áreas que le llaman a uno la atención. Pero todo lo que uno está haciendo, lo que uno está haciendo, sabiendo que lo hemos recibido de parte de Dios, y en vez de enfocarlo en nuestras propias cosas, como dice el Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Pero ven, aquí la palabra bienes no es solamente de finanzas, de dinero. Es todo con lo que Dios te ha bendecido. Entonces, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que tú tienes, Dios te dio vida. Honra a Dios con tu vida. Dios te dio el habla. Honra a Dios
con tus labios. Dios te dio manos, honra a Dios con tus manos. Dios te ha dado ciertas habilidades. Dios te dio, si tienes un negocio, Dios te ha dado ese negocio. Tómalo como bendición de Dios. Honra a Dios con ese negocio. Dios te ha dado ese trabajo. Honra a Dios con ese trabajo. Dios te dio a esos hijos. Dios te dio esa casa. Dios te dio ese carro. Dios te dio esa camioneta. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Honra a Dios con lo que Él te ha dado. Porque cuando tú lo quieres usar solamente para ti, entonces lo estás escondiendo. Porque se va a llegar el día cuando venga Cristo Jesús y te va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con los años, con los días? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Fuiste de bendición? ¿Me honraste o los utilizaste solamente para ti? Los escondiste, lo querías solamente para ti. Si lo quieres solamente para ti, tus días de nada va a servir. Nada vas a ganar. No va a haber provecho. Pero si con todo lo que yo te he dado, tú lo rindes, me tienes confianza, y Dios nos está diciendo: tenme confianza para venir y poner tu vida. Tu vida. Aunque tú pienses, es que yo no tengo estas habilidades, es que yo no puedo hacer. No, tú confía en Dios y atrévete. Toma ese paso. Es decir: Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a ponerlo a trabajar. Yo voy a poner mi vida. Aquí estás, Señor, para honra de tu santo nombre. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. A unos se nos va a llegar primero que a otros. Donde la muerte va a estar, se nos va a llegar el día. Y también tenemos la posibilidad de que Cristo regrese. Vamos a rendir cuentas. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Has honrado a Dios con lo que Él te ha dado? ¿O lo has estado usando para ti? Jesús le dice: como en los días de Noé, no captaron el mensaje. Estaban tan enfocados en sus propias cosas que todos fueron destruidos. Rindamos quienes nosotros somos. Rindamos, porque todo lo que tienes viene de parte de Dios. Honra a Dios con lo que tienes. Vamos a ponernos de pie. Este fue un mensaje de la serie Parábolas de Jesús, del pastor Gerardo Osuna. Encuentre más información y la videograbación en www.itenplocalvario.org.